Continuando con el desarrollo de la unidad 8, ahora nos concentramos en el bloque segundo, en el cual vamos a analizar las consecuencias de la omisión de la licitación pública, que habíamos dicho que era aquel principio general dentro del régimen de contrataciones del Estado público nacional y provincial, y en ella algunos casos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algunos casos provinciales, y también veremos en este punto las excepciones a la licitación pública. Punto 4 del programa es el relativo a las etapas del procedimiento licitatorio, y veremos una serie de actos, de simples actos de la administración, de actos administrativos, de actos preparatorios, de actos de alcance general, es decir, de reglamentos, y hasta la celebración del contrato, que ya es parte de la etapa de ejecución. Todos ellos van a tener alguna mención en el punto cuarto, y el quinto punto del programa veremos preadjudicación y adjudicación de la licitación pública. Una aclaración también respecto del bloque anterior. Lamentamos que hubo algún problema con el volumen del micrófono, y esperamos que esto no sea ningún inconveniente. Hemos podido solucionarlo en esta oportunidad, y estaremos también a disposición por cualquier duda o consulta que haya surgido del primer bloque o de este segundo. Comenzamos el bloque segundo con las consecuencias de la omisión de la licitación pública, que habíamos dicho es el principio general en materia de el régimen de contrataciones de la administración pública, y en aquellos casos que ello equivale a decir que en aquellos casos que no esté previsto una excepción normativamente establecida y que se den también para ellos los presupuestos, los requisitos, principalmente en cuanto a la motivación y a los informes o la intervención de organismos previo a la autorización de este mecanismo excepcional que pudiese habilitarse, en principio debiera realizarse por licitación pública, por concurso público o por remate o subasta en los casos que cada uno correspondiera. En cuanto a la omisión de estos procedimientos, en particular aquí de la licitación pública, la consecuencia prevista es la nulidad del contrato, en verdad la nulidad de todo el procedimiento, que lleva a su vez como consecuencia la nulidad del contrato, en tanto entender que el procedimiento previo es un requisito esencial de validez. Esto se encuentra en distintos fallos de la Corte Suprema, como está May, empresa constructora Smith, y aquí en Mendoza, Ríos y Montañas, etc. Aquí también se ha dicho que en otros fallos, cuando la legislación aplicable exige una forma, debe ser respetada, pues se trata de un requisito esencial de su existencia. Esto tiene relación a que los funcionarios, la administración, normalmente en esto de pretender mayor celeridad, omite el procedimiento establecido sin la debida justificación muchas veces, o cuando hubiese debido corresponder el procedimiento digamos, que es el principio de licitación pública, y por ello acarrea estas sanciones. El resultado entonces que conlleva ello debiera ser la extinción en principio, y en los regímenes que no está previsto esto, la administración debe entablar una acción de lesividad ante el Poder Judicial para poder revocar su propio acto. La omisión del procedimiento preestablecido, en este caso de la licitación pública,
implica un vicio en la emisión del acto según lo establecido en nuestra ley de procedimiento administrativo. Este vicio, según la entidad, podrá ser grosero, grave, según lo visto también en Derecho Administrativo 1. Ello genera no solo un perjuicio para la administración en este interés público que se encuentra comprometido con la contratación, sino también, obviamente, para el particular que podría haber participado en la licitación, haberle sido adjudicado o incluso haber suscrito y comenzar la ejecución de un contrato y se ve privado de o vulnerado en alguno de sus derechos que pretende por esta contratación. Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido que el contratista que conocía un vicio no puede alegar el desconocimiento del mismo, sino que en virtud de la aplicación del principio de buena fe y la teoría de los actos propios, no puede pretender una indemnización por los daños que le hubiese producido, que él pretenda que le produce esta nulidad del contrato, sino más bien ello sería alegar obviamente la propia torpeza. Esta situación ha llevado a que, que en ciertos casos los particulares se han visto relegados o privados de ciertas inversiones que han hecho o de incluso en muchos casos han sido presa de una situación que les ha llevado pérdidas, y ante eso, en el precedente principalmente Ingeniería Omega, la Corte Suprema intenta dar algún tipo de respuesta a estas situaciones, contemplando, en este caso en particular, rechaza la pretensión porque no se había invocado y acreditado los extremos para brindar algún tipo de reparación que entiende que surge de los principios generales del derecho, como es la teoría del enriquecimiento sin causa. Por ello, en estos casos exige que sea, como decíamos, debidamente invocado, acreditado, no solo el enriquecimiento de la administración con esta contratación pública, sino también el empobrecimiento que hubiese sufrido el contratista, y particularmente ello implica que no pueda pretenderse con ello las ganancias, la expectativa de ganancias que tenía el particular, sino solamente los gastos, las pérdidas que hubiese sufrido por ese contrato. Como vimos en el bloque primero, existen excepciones normativamente establecidas a la licitación pública. Los casos se encuentran previstos en el artículo 144 de la Ley de Administración Financiera de la provincia y en la Nación en el decreto 1023 del 2001 en el artículo 25 inciso D. Principalmente tienen que ver ellos con el monto del contrato. Este quizás es el principal justificativo que se utiliza para las contrataciones directas, siempre y cuando no supere determinada cifra. Por lo general se establece una cifra que en la provincia todos los años se modifica según el presupuesto provincial, y en la Nación se dictan decretos reglamentarios periódicamente que han actualizado estos montos. Bien, a la vez también cuando ciertas circunstancias exijan que una operación se mantenga en secreto, las compras militares, esto ha sido en algún momento también criticado, pero bueno, en principio es una excepción que debidamente fundada, justificada, tiene que ver con razones de seguridad, razones de inteligencia, y responden a la misma. Otro caso es cuando existan comprobadas razones de urgencia. Ya veremos en la filmina siguiente qué implica ello. No cualquier situación subjetivamente
contemplada como urgencia es suficiente para alegar y poder, digamos, sortear el procedimiento de la licitación pública alegando razones de urgencia, sino que deben estar debidamente comprobados. Ello sucede, por ejemplo, en casos extremos de terremotos, inundaciones e incluso, como dimos el ejemplo del decreto nacional y el decreto provincial, ahora en épocas de contratación, o sea, en todo lo que tiene que ver con las contrataciones por la pandemia del coronavirus. Otro de los ejemplos es contrataciones celebradas entre organismos estatales, que hay que ver, pueden ser nacionales, provinciales, municipales. El quinto ejemplo puede ser cuando la licitación pública haya resultado desierta, también veremos en la próxima filmina qué implica ello, cuando exista notoria escasez del mercado de los bienes a adquirir. Aquí, bueno, tiene que ver más con otra cuestión que a nivel nacional es lo del abastecimiento. Hay una ley de abastecimiento aquí en la provincia. Esto es un mecanismo para posibilitar ciertas adquisiciones. Y por último, otra generalidad es cuando la contratación verse sobre bienes cuya fabricación o venta pertenezca en exclusiva a alguna persona, objetos patentados, por ejemplo, o se trate de obras científicas, técnicas, artísticas, cuya ejecución solo pueda confiarse a determinadas personas. Esto es lo que se denominan las contrataciones directas en virtud de exclusividad o de, digamos, especiales calidades técnicas científicas que también deberán ser debidamente acreditados y siempre y cuando no exista otro proveedor que pueda brindar iguales condiciones, iguales calidades. Aquí, por ejemplo, por citar un ejemplo del segundo caso, cuando se quiere contratar a un orfebre, a un especialista único en el mundo de una determinada materia, bueno, debiera justificarse ello debidamente. Hemos analizado anteriormente los casos, los supuestos en los cuales se puede optar o se encuentra autorizada la administración a, digamos, a tramitar un procedimiento de contratación como contratación directa o por algún otro mecanismo que no sea la licitación pública o el concurso público, pero debemos tener presente algunas pautas que bien nos menciona el doctor Bustelo en su documento. Primero, que las mismas son de una interpretación restrictiva. Ello quiere decir que siempre y cuando estemos en duda, no tengamos una certeza de que corresponde aplicar un procedimiento distinto a la licitación pública, deberá optarse por la misma. La segunda pauta es que se debe justificar ello fehacientemente por la administración, en tanto y mediante incluso informes técnicos que así lo avalen, dado que, caso contrario, podríamos estar incluso ante un vicio grave por falta de causa, más allá del que habíamos visto el previo a la emisión del acto propio de no haber seguido el procedimiento administrativo correspondiente. A la vez, tiene que estar suficientemente motivado, con indicación concreta de las razones de hecho y de derecho que han permitido obviar las reglas de la licitación pública. Eso quiere decir que los presupuestos fácticos deben llevar a la necesidad de realizar también este tipo de contrataciones. Otro aspecto es que, particularmente en lo que tiene que ver con la urgencia, ella debe ser objetiva e imprevisible, acreditada mediante estudios técnicos objetivos previos y serios que califiquen como cierta y no la mera personal o subjetiva del funcionario o aquella generada por la omisión de realizar el trámite licitatorio en tiempo oportuno. Lamentablemente, bueno, por un lado, sabemos que la urgencia debe ser objetiva, debe estar fundada en estudios técnicos y a la vez ser previos a
a la justificación de este procedimiento, pero también mucho tiene que ver, y más que todo en la Argentina, en donde las administraciones suelen no planificar, no prever con antelación en tiempos oportunos la necesidad de ciertas contrataciones, y un ejemplo aquí podría ser que un Ministerio de Salud pretendiera comprar por contratación directa, ahora saliendo del caso específico de la pandemia del coronavirus, pero en un año ordinario, comprar por ejemplo vacunas contra la gripe, y que espera hasta marzo, abril del año, sabiendo que podría haberlo previsto en noviembre, diciembre del año anterior, iniciar el procedimiento licitatorio y en un mes, en 2 meses estar adquiriendo esos bienes. Sin embargo, por no haberlo previsto, pretendiera a último momento, y ya llegado el invierno, adquirir estas vacunas indispensables para el tratamiento de la enfermedad. Otro caso aquí tiene que ver con la licitación cuando haya resultado desierta o cuando las ofertas presentadas fueron declaradas inadmisibles o inconvenientes. Desierta tiene que ver cuando no se han presentado propuestas u ofertas en un determinado procedimiento licitatorio, se declara desierta por un acto administrativo, y los casos de inadmisibles es que se han presentado diversas propuestas pero no reúnen los requisitos necesarios e indispensables establecidas en los pliegos. Y por último, el caso de inconveniente tiene que ver con, a pesar de haber sido declaradas admisibles una o más propuestas, luego la administración entiende que el caso más frecuente es el de precios que pueden ser exorbitantes y que se van del presupuesto establecido para una determinada contratación, la declara inconveniente y por ende fracasada. Sea que por el caso de licitaciones declaradas, o sea, de ofertas declaradas inadmisibles o inconvenientes, en ambos casos se debe declarar como fracasada la licitación. Y en estos casos entonces se habilita la contratación directa, pero luego hay alguna diferencia entre el régimen nacional y el provincial, principalmente si debe realizarse uno o dos llamados posterior a ellos y si debe hacerse con el mismo pliego o con uno nuevo. A nivel nacional, quizás donde está más claro, el artículo 25, inciso 4, nos habla de que debe hacerse 2 llamados y el segundo llamado debe hacerse con un pliego nuevo. Continuamos la unidad 8 y en este punto 4, en el bloque segundo, analizamos las etapas del procedimiento licitatorio, entendiendo que este trámite licitatorio se desarrolla a través de una serie de actos, hechos, reglamentos y simples actos de la administración a los que se suman actos y hechos de los particulares. Es decir, tenemos documentación, actos diversos de la administración durante este procedimiento administrativo, pero también tenemos actos y documentación que aportan los particulares en este rol que tienen de colaboradores de la administración y eventualmente de resultar adjudicatarios, de co-contratantes de la administración. Este primer etapa podríamos considerar que previa al llamado a licitación se deben elaborar lo que es la documentación para la determinada licitación. Tenemos aquí los pliegos que deben emitirse y entendiendo a ellos como el conjunto de cláusulas en las cuales se establecen las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la licitación, objeto del llamado, requisitos a cumplir por parte de los oferentes y procedimientos a seguir
así como también los derechos y obligaciones de las partes en la futura contratación. Como veremos, los pliegos son de dos tipos principalmente: un pliego de condiciones generales, un pliego de condiciones particulares y también eventualmente un pliego de especificaciones técnicas, que sería una subespecie dentro de condiciones particulares. Pero también importante decir aquí que el pliego puede tener una etapa incluso previa, que está prevista a nivel nacional en contrataciones complejas, para digamos, abrir una instancia de aportes de potenciales oferentes para esa futura licitación que se va a abrir. También en esta etapa previa al inicio de la licitación, con el llamado específicamente a licitación, contamos con una etapa de diseño, de planificación y de elaboración de toda la documentación por parte de la administración, que va a regir y que va a establecer todas las condiciones y las particularidades de una determinada licitación, que se debe elaborar con anticipación a iniciar la misma. Como decíamos, las clases de pliegos, uno es de condiciones generales, otro de condiciones particulares, y eventualmente también puede haber uno de especificaciones técnicas como subespecie entre los particulares. Al ser estos actos administrativos tener un efecto general, entendemos que la figura jurídica que les compete a los mismos es la de reglamento. También hay una particularidad aquí, que los pliegos de condiciones generales normalmente están aprobados por una norma de carácter general y que trasciende a una determinada licitación, y que por el contrario los pliegos de condiciones particulares se aprueban para cada licitación en particular, por lo que no tendrían una vocación de permanencia. Los conflictos normativos que pueden darse tienen que ver con esta preeminencia entre un instrumento jurídico y otro, y aquí podemos ver que el contrato debe ceñirse a el pliego de condiciones generales, al pliego de condiciones particulares y al de especificaciones técnicas. Esto equivale a decir que no puede, luego de llevado a cabo una licitación, al momento de firmar el contrato, modificarse todas las pautas que se establecieron en esos pliegos, dado que, de ser así, se estaría afectando el principio de igualdad y las pautas por las cuales los demás oferentes realizaron sus propuestas en una licitación determinada. Por su parte, los pliegos deben también enmarcarse en las normas legales superiores. Esto la Corte lo resolvió en un fallo como espacio. Ello equivale a decir que un pliego no puede contradecir, por ejemplo, a nivel provincial, la Ley de Administración Financiera, y a nivel nacional el Decreto 1023. Tampoco, obviamente, lo que es la Constitución Nacional ni los tratados internacionales. Principalmente aquí el que tiene mayor relación es la Convención Interamericana y Naciones Unidas contra la Corrupción. El tercer conflicto que puede presentarse es una contradicción entre el pliego de condiciones generales y los pliegos particulares. En esto hay que tener en cuenta que en principio va a primar el segundo por el principio de especialidad. Sabemos que en verdad los pliegos particulares lo que hacen es modificar el general y establecer particularidades relacionadas con la contratación y el interés público que se busca en esa licitación específica. Por ello, ante alguna contradicción, debiera primar
el segundo, el pliego de condiciones particulares. Y respecto de las aclaraciones, es importante decir que podemos ver una etapa previa a la licitación en la cual como decíamos, los potenciales oferentes pueden realizar consultas, pueden también realizar aportes a un futuro pliego, pero donde se ve con mayor facilidad es durante la licitación, en la cual estas aclaraciones que pretendan hacer deberán ser contestadas por medio de circulares que también tienen que ser notificadas a los demás oferentes que se hayan presentado en la licitación, y deben quedar también publicadas para conocimiento del general de la población. Deben ser, en definitiva, un acto con efecto general. Mientras que también hay cierta parte de la doctrina, como Mayral, que dice que es importante que los pliegos contengan también todas las prerrogativas explícitamente. ¿Por qué ello? Él está en contra de las denominadas prerrogativas implícitas de la administración, que provendrían del ordenamiento general y que atentan contra la seguridad jurídica de la licitación y de los contratos posteriormente. La licitación inicia efectivamente con el llamado a licitación. Este es aquella invitación efectuada a formular propuestas dirigida a un número indeterminado de interesados de acuerdo a las bases establecidas en los pliegos. La naturaleza jurídica del mismo es un reglamento, dado que es un acto administrativo de alcance general que se instrumenta normalmente mediante un decreto o resolución y que se publica no solo en boletines oficiales, sino, como también vimos en su momento, en los sitios online oficiales de las entidades. Normalmente ahora hay portales de contrataciones y o de obras públicas a nivel provincial y a nivel nacional para facilitar el acceso a los mismos, y también en obras o en contrataciones importantes, relevantes, de mucho monto, se exige que se publiquen en diarios oficiales, también en redes, etc. Revocación, modificación o suspensión del llamado a licitación, de la licitación, en verdad. Aquí es importante saber de que la administración, o sea, ningún oferente tiene un derecho adquirido a que se contrate con alguien, ni con el oferente en particular, ni con ningún otro. O sea, la administración siempre cuenta con una decisión discrecional de contratar o no. Y en esa facultad con que cuenta la administración, la misma puede, hasta el momento previo a la adjudicación, revocar, modificar o suspender el procedimiento iniciado. Ello debe ser debidamente fundado, debe establecer las razones de hecho y de derecho que la llevan a tomar alguna de estas decisiones. Y aquí el doctor Bustelo lo que explica es que la modificación, en verdad, si merecería el realizar un nuevo llamado a licitación, y que con las nuevas pautas establecidas, y que tanto revocación como llamado debiera hacerse en un mismo acto por un principio de celeridad. Simplemente esto, saber de que no se pueden
modificar las pautas si no es por un nuevo llamado a licitación, siempre con paralelismo de formas, es decir, en los mismos diarios, en los mismos medios donde se difundió en su momento, debe realizarse de la misma forma. La suspensión también o prórroga de los plazos establecidos también debiera hacerse por estos medios, dado que si únicamente se le comunica a los oferentes, podría haber otros potenciales oferentes que pudieran verse afectados. En tanto que en los casos de revocación o modificaciones en los cuales deba realizarse un nuevo llamado a licitación, el particular, el oferente, podría demostrar que se le ha perjudicado en alguna medida y en ese entonces tiene derecho a la devolución de los gastos de los pliegos y de la garantía de mantenimiento. Eventualmente también de demostrarlo y de acreditarlo, también podría tener algún daño negativo que se le pudiese compensar, por ejemplo, los gastos que le hubiese demandado un proyecto técnico, una evaluación de impacto ambiental que hubiese tenido que realizar como parte de su oferta. Pero es importante decir también que, esto es para los casos excepcionales. Igualmente, en los casos ordinarios, en los cuales una licitación avanza y es adjudicada a un oferente, a los demás oferentes que no han resultado adjudicatarios, se les devuelve la garantía de mantenimiento de la oferta. A eso hacía referencia.